En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió entonces Jesús a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tantearlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús dijo: decid a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron, solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo todo el que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, es importante que en este tiempo de de Pascua que estamos viviendo, meditemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, que la Iglesia ha venido leyendo durante este tiempo pascual, porque nos va a dar mucha luz, y ya nos está dando mucha luz, porque muestra el nacimiento de esa nueva iglesia, y nos dará muchísima luz para entender lo que hoy quiere Dios con su iglesia. Aparece en la primera lectura que escuchamos al fariseo Gamaliel. Una vez más, parece que Gamaliel es como el profeta de los fariseos, porque cuando hablaba proféticamente. Y aquí, en esta lectura, habló proféticamente. Cuando dijo: no se metan con ellos, hablando de los discípulos. Y puso 2 ejemplos anteriores. 2 movimientos sociales, religiosos, pero que con la muerte del líder se acabó. Y entonces, aquí ya había muerto, según ellos, el líder de los discípulos. Pero no se había acabado, sino que estaba creciendo cada vez más. Entonces, proféticamente dice que no se metan con ellos, y porque si es de Dios, estarían en contra de Dios. Y nunca podrían contra Dios. Pero si es de los hombres, entonces de por sí eso va a desaparecer. Habló proféticamente, porque es de Dios. Y estaban tan convencidos los discípulos que por eso no se callaron.
y se sometieron a la cárcel, a azotes y la mayoría de ellos al sacrificio. Y dice la lectura de hoy que ellos se sentían felices, contentos de haber merecido tal ultraje por el nombre de Jesús. Gracias a los discípulos, tú y yo somos hoy convertidos, bautizados, católicos, creyentes. ¿Por qué? Porque ellos no hicieron caso a los hombres, sino a Dios. Hay que obedecer a Dios primero que a los hombres. Y por eso, por encima de todas las prohibiciones y de los castigos, de las persecuciones, de las condenas, predicaron el Evangelio. ¿Cuál no habría sido su delito, su pecado, si no lo hubieran hecho? Y hoy no estarían en los altares, porque además el Señor les hubiera cobrado con creces el no haber evangelizado. Eso mismo está pasando hoy. Lo que quiere el Señor es que sus ungidos, sus sacerdotes, demos a conocer este bien de la tercera etapa de la historia de la salvación. La primera etapa añoraba y deseaba al Mesías. La segunda etapa vivió con el Mesías y recibió los bienes de la redención. Y ahora estamos en la tercera etapa, que es la etapa de la santificación por medio de su divina voluntad. Y Él quiere que sus ministros, que sus sacerdotes, aquellos que son fieles al ministerio, hablemos, propaguemos todas estas verdades al mundo entero. No nos podemos callar. Yo no me puedo callar ni me voy a callar. Hablaré a los cuatro vientos sobre esta verdad. Primero, porque es lo que Dios quiere. Y segundo, incurriría en un delito, porque callar esta verdad sería la mayor ofensa que Dios podría recibir. Y quienes quisieran atacarla, condenarla, perseguirla, hasta satanizarla, los invito para que escuchen las palabras de este fariseo Gamaliel. No se metan con esta doctrina, porque si no es de Dios, se acabará pronto. Pero si es de Dios, estarían en contra del mismo Dios. Y lo que sucedió en la multiplicación de los panes, ¿qué significa esa multiplicación de los panes? No fue simplemente una multiplicación de un pan cotidiano, era la multiplicación de los oyentes, de los creyentes. Eso está sucediendo hoy. Este pan de la divina voluntad se está multiplicando de una manera extraordinaria. En todas las partes del mundo me quedo asombrado cómo esta doctrina está tocando, escuchen, está tocando solo y solo las almas humildes, las almas que verdaderamente quieren ser santas, corresponder y servir a nuestro amado Jesús. A esas almas Jesús mismo directamente está llegando y les está entregando esta doctrina. Y después las pone en nuestro camino para que, guiados por estos pastores que Él se ha elegido, sean conducidas por esta luz que las llevará a ese reino definitivo por el cual Jesús ha dado su vida. Que no es otro distinto que el establecimiento divino de su reino, el reino de su divina voluntad, acá en la tierra como se hace en el cielo. ¡Qué misterio tan grande! Por eso tenemos que unirnos al salmista con esa antífona. Una cosa pido al Señor. Una sola cosa debemos pedir al Señor. No pidamos tantas cosas de este mundo y para este mundo, tantas cosas humanas, pérdida de tiempo. Una cosa pido al Señor, decía el Salmo 26, habitar en su casa. ¿Saben qué significa habitar en su casa? Es vivir con Él y para Él.
Es estar sumergidos en su querer, en su voluntad. Eso es habitar en su casa. Entonces, que esa sea nuestra única petición. Una persona que pide cosas para este mundo, materiales, la salud, trabajo, está fuera del pensamiento de Dios, del plan de Dios. No ha entendido de qué se trata. Dichosos aquellos que cuando van entendiendo de qué se trata, entonces entran dentro de esta antífona para pedir solo una cosa: que el reino de su divina voluntad sea conocido, amado, deseado, añorado y vivido, tal cual como lo vivió nuestra Madre, nuestra Reina María. Así como ella lo vivió, así quiere Jesús que todas las criaturas lo vivamos. Pidámoslo entonces, y a quienes nos toca dar a conocer estas verdades, que el Señor nos infunda cada vez más ese ardor, ese amor, ese